Por supuesto que conozco el concepto de fatiga de los materiales, pero este ejemplo ha sido verdaderamente ridículo, porque he grabado 5 minutos de enlace entre la presentación acompañada de Parata y las breves notas que tengo que dar yo ahora. He grabado 5 minutos y la tarjeta ha dicho que se ha cansado, que había cogido un calentón, que se estaba fatigando efectivamente, y ha decidido pararse. La tarjeta ha decidido pararse para evitar fatiga y saturación. Es ridículo, pero sí, voy a dejar esos 5 minutos porque suponen un enlace necesario. Estaba a punto de citar a Vainica Doble: vete tú, no te quiero, vete, vuélvete a tu siglo XVII, pon tus mustios clavelitos en un jarrón, se los llevas al balcón de otra muñeca y le explicas bien a gritos, cómo se queda Fonseca. Bien, yo me he quedado como Fonseca, como se ve, pero estaba diciendo que tengo que añadir algunas cosas muy necesarias a la presentación con Alfredo Rodríguez, a pesar de que yo ya había enlazado, cuando subí estos vídeos, había enlazado una edición de la obra que se tiene por obra de Parata y que es su obra principal y la citadísima. Esto del Gita Lamkara es como una especie de spin-off, como se diría en las series de televisión. Es la parte musical de las enseñanzas escénicas de Parata. Bueno, hay que añadir que la edición que vimos carecía de su primera página. Y yo decía, sí, es la edición de Alain Danielou, pero no lo ponía por ningún lado. Y es que creo que la Biblioteca Pública India era quien lo había escaneado, digitalizado y subido. La institución que fuera, porque hay, creo, unos 3 ejemplares de la edición del Gita Lamkara de Danielou. La institución que lo digitalizó, bueno, pues olvidó digitalizar la página del título, o la primera página dentro de la encuadernación, y esa página, yo desde luego he elegido una versión con esta primera página para enlazar, así que quien haya visto los enlaces en la descripción del vídeo ya lo tendrá, pero vamos, como en el vídeo no lo digo, bueno, pues ¿qué libro es este? ¿Qué edición es la que estuvimos viendo? Publicaciones del Instituto Francés de Indología, de Pondicherry, que en español al principio era Pondicherry o Pondicherry, más bien Pondicherry, tomado tal como nos lo daban los franceses, y ahora parece ser que la denominación más propia para decir en español y al mismo tiempo no ser racista ni colonialista y aproximarse a la pronunciación independentista, bueno, independiente, porque los indios ya han conseguido la independencia. Bueno, pues sería incluso de los franceses, creo, un segundo. Ya no es dominio francés. Localidad de la India, con nombre tamil. Sí, también se ha independizado. La mayor parte de la India se independizó de los ingleses, pero lo que ahora ha de llamarse Puducherry se independizó de los franceses. Puducherry. Bien, pues no sé si Goa sigue siendo portuguesa. No creo, vamos a ver. Goa también se ha independizado. Aquí ya no queda nada. Sí, pertenece a la India, ya no pertenece más a Portugal. Bien, pues en ese instituto francés de Puducherry, entonces Pondicherry, ¿en qué entonces? En 1959, Alain Danielou, el hermano del cardenal Danielou, y esto es un detalle que debería haber dicho y se me pasó, claro, tiene la colaboración de un erudito indio que firma NR, sepa Dios, NR Pat. O sea, no lo ha hecho solo, esta traducción no la ha hecho solo Danielou, sino que al igual que yo me
bueno, consideré conveniente, vi que me convenía buscar la colaboración de alguien que supiera de música. Danielu se buscó la compañía de alguien que supiera sánscrito. Y bueno, porque él sí sabía música, le gustaba mucho la música, pero bueno, también fue una obra en colaboración, así que hemos hecho la presentación en colaboración de una obra en colaboración. Bien, esto es un detalle importante que convenía añadir y, como digo, en la caja puse la bibliografía añadida de una edición, pues sí, espero que completa, de la verdadera obra de Bharata, porque digamos que esto, ya lo digo, es como un hilo suelto, el Gita-lamkara. Son como, en fin, es un manuscrito que recoge las opiniones de Bharata sobre la música, pero vimos también que había mucho de escénico. La gran obra innegable de Bharata es el Natya Shastra, y aquí tengo una biografía de Bharata. Aquí tengo una biografía de Bharata por Kapila Vatsyayan, es como el autor del Kama Sutra, ¿verdad? Vatsyayana, pero en forma dialectal o neoindia. Bueno, dialectal no, es toda una lengua, pero vamos, que no es la forma sánscrita clásica, Vatsyayan, Kapila Vatsyayan, por la Sahitya Academy, que eso evidentemente me ahorra ir a consultar la enciclopedia de la literatura india, de esta misma academia, de la Academia Sahitya, porque esto a su vez es un spin-off de la enciclopedia y es la serie de biografías de grandes autores sánscritos. Claro, el problema que tiene esta biografía, bueno, por supuesto, Vatsyayan da las gracias, siente que es un grandísimo honor sumarse a esta serie de biografías. Dice que me pidan que escriba un libro en la serie de biografías de la Sahitya Academy. Es un honor rarísimo, pocas veces merecido. Ha habido grandes sabios en ella, como el profesor el doctor Manomohan Ghosh, el doctor Raghavan. Me salto las iniciales, que no sé a qué corresponden en su mayoría, e incluso el profesor, bueno, K.J. Shah. Estando vivos, en fin, que se siente, bueno, se siente que esto es un honor abrumador, que correspondería a todos estos autores si estuvieran vivos, y entre sus iguales y contemporáneos, pues dice, se intenta quitar por todos los medios este honor. Sí, siente que es un grandísimo honor, pero que estaría bien que se lo hubieran dado a otros, y cita entre sus contemporáneos a Krishnamurti, pero a G.K. Krishnamurti, o al profesor G.K. Bhatt, que no es el mismo Bhatt que ayuda a Danielu, el profesor, a lo mejor es hijo, no lo sé, el profesor G.H. Tarlekar, el profesor Kamalesh Datta, Kamalesh Datta Tripathi, el doctor Premlata Sharma. No sé si alguno de no sé si alguno de estos era doctora, porque usan doctor, no, pero son todos nombres masculinos, el doctor Mukund Lat, y otros que han pasado muchos años de su vida estudiando el solo y único texto atribuido a Bharata, con lo cual esto del Gita-lamkara, aunque dice Bharata dice esto, en fin, el único texto de Bharata en realidad en la tradición es el Natya Shastra, el Shastra el tratado de la danza. Eso es el tratado de la danza, que por cierto, como ya adelanto cosas, como dice Vatsyayan en este libro, pues tiene debe ser confrontado con muchos de los Shilpa Shastras, de los tratados sobre la escultura, porque al hablar de posturas y de, bueno, pues de entrada, uno de los pocos testimonios que tenemos es la escultura, y además ayuda a interpretar la escultura. Yo me fijé con especial atención en unas terracotas que había en el es un nombre simpático, en el Museo d'Arte Orientale di Torino, en el Museo de Arte Oriental de Turín, porque hay una representación del
del carro de arcilla, del carro de terracota. Era una terracota que representaba a su vez la obra, el carro de terracota del rey Shudraka. Y claro, la escultura es esa arte tridimensional que nos ayuda a interpretar lo poco que nos ha quedado de esa arte cuadridimensional que es el teatro y la danza. Bien, pues, ¿por qué dice que, hombre, claro, los que están muertos no podían haberla hecho, pero ¿por qué dice, hombre, que lo hubieran hecho mis doctos colegas? ¿Cuál es el problema con escribir la biografía de Bharata? Bueno, pues el problema es el mismo que hay con San José. José Guillermo García Valdecasa, su tocayo, nos recordaba una cita de Unamuno. Creo recordar que era Unamuno el que veía muy problemático escribir precisamente estos grandes libros de devoción y fe sobre San José, porque lo que realmente sabemos de San José cabe en una cuartilla, y exactamente lo mismo puede decirse de Bharata. Lo que realmente sabemos de Bharata y no nos dice él mismo cabe en una cuartilla. Entonces escribir una biografía suya, hablar en una serie de biografías sobre Bharata es especialmente difícil. Entonces, evidentemente, en las primeras páginas pues no habla de Bharata, habla de su contexto, por supuesto ni se atreve a dar una fecha, y luego habla de la obra y comenta, o sea, no es una obra sobre Bharata, porque no se puede hacer una obra sobre Bharata. Esto es de la serie de biografías, pero en ninguna parte pone biografía, porque en realidad al final de lo que habla es de lo único de lo que se puede hablar, que es de su obra, el Natya Shastra. Es que no hay otra cosa. Es interesante por la bibliografía final, por la historia textual, que también empieza de modo contextual, empieza hablando de las traducciones del sánscrito, etcétera, etcétera, y quizás sea muy interesante. Bueno, por supuesto hay un índice de nombres, etcétera, estoy buscando. Sí, la bibliografía es muy completa. La conclusión no es nada concluyente. Dice, ¿cómo puede uno concluir o llegar a una conclusión acerca del siempre manante arroyuelo del Natya Shastra? Cuando nos ponemos así de retóricos sabemos que es que no hay nada que decir. Es como cuando Rafael Lapesa tiene que hablar del ibero y de la lengua ibera y se pone a hablar de la dama de Elche. Pues esto de subirse a la parra con el arroyuelo, que es eso, es que hay muy poco que se pueda decir. Lo que sí que es interesante, bueno, o más interesante que todo lo demás es, bueno, siguiendo esta metáfora del arroyuelo que fluye, bueno, sí, vamos, la parte de análisis textual, uno de los últimos capítulos, el texto implícito y explícito, porque ya vimos al comentar la edición del Gitalamkara que hay muchas cosas que el texto no nos da, o lo que nos queda no nos da, y tenemos que buscarlo en otros tratados o en los comentaristas, porque directamente ahí no está, y por lo tanto hay un texto implícito. En el capítulo 5, bueno, el texto de la creatividad, ¿vale? El capítulo, vamos a ver, el capítulo 6, el flujo y el reflujo, porque ya está preparando esa metáfora de cómo voy yo a concluir algo de ese arroyuelo. Bueno, yo qué sé, los arroyuelos y los ríos y las corrientes van a dar al mar, creo yo. Entonces podría haber llegado al mar, pero no se atreve, desde el principio. Está como diciendo, vaya misión que me han dado. Está muy bien lo de tener una biografía en la serie de biografías de la Academia Sahitia, pero hubiera estado bien que me hubieran dado un personaje con vida, porque es que yo no tengo nada que decir más allá de la obra. Bueno, pues eso, el flujo y el reflujo. Y especialmente interesante de todo este volumen, sin duda alguna, es el texto y los intérpretes, porque si ya hemos dicho que hay un texto explícito y otro implícito, y por lo tanto necesita comentaristas, pues aquí nos da una orientación, una guía para iniciarnos con los grandes comentaristas de Bharata, que evidentemente pues, tendremos que leerlos.
bueno, habla de sus patronos, pero básicamente tenemos entre los comentarios Apinavaparati de Abhinavagupta, pero sobre todo a Bhatta, a Bhatta Lolata, que quizá, bueno, evidentemente habrá tiempo de hablar de Bhatta Lolata, pero puedo anunciar que quizás se suba demasiado a la parra con la filosofía, se ponga demasiado filósofo, empiece a hablar de la causa hetu y se monte ahí unos silogismos tremendos. Y yo diría que para el teatro no hace falta tanta teoría. También critica Vatsyayan que en lugar de dar precisiones técnicas, lo que está haciendo Bharata, ya de por sí, antes de que vengan sus comentaristas, eso es dar principios generales, muy muy generales. Y luego encima los comentaristas, en lugar de precisar, lo que hacen es hacer más filosofía, más generalizaciones, más silogismos teatrales. Es un mundo complejo el de los comentaristas y este capítulo puede ser de bastante ayuda, pero al final hay que encenagarse y hay que enfangarse con estos complejísimos, verdaderamente complejísimos textos de los comentaristas, que son como una escoba vieja, que ensucian más que limpian. Bien, bueno, pues esta es la no biografía de Bharata por Vatsyayan, porque es que realmente vida no. Y entre las ediciones, en la historia textual, pues no me ha parecido que dé la importancia suficiente, porque se queda, bueno, se habla de las primeras ediciones, y luego habla de la de 1926. Hay, sí, una edición en 4 volúmenes, muy lujosa, con comentarios, pero de esa ya hablaré cuando hable de los comentaristas. El caso es que no me parece que le dé suficiente importancia en cuanto a... en el capítulo 3, el texto primario, que por cierto es que ni siquiera se esfuerza, ni siquiera se atreve a fecharlo. Yo le he dado la fecha de 200 antes de Cristo porque claro, eso me ayuda a considerar que el teatro indio tiene una evidentísima influencia griega, pero de esto hablaré cuando trate del mayor historiador del teatro indio, que es Bharat Pandey, con su monumental historia del teatro indio. De momento, bueno, vayamos paso a paso y sentemos los fundamentos. Y el fundamento de la historia y de la teoría del teatro y la danza, y como hemos visto en buena medida la música, bueno, en buena medida no, del teatro, de las artes escénicas o de las artes dinámicas, sí, el fundamento, la columna, el pilar de hierro de las artes escénicas dinámicas en la India es Bharata. Empecemos por la vida de Bharata, aunque ya lo digo, esto está completamente vacío de datos sobre Bharata. Hay estudio de su obra y de sus comentaristas, pero bueno, pues da la historia del texto, de las traducciones y ediciones del texto, y tenemos la obra de Wilson, Theatre of the Hindus, de 1826, donde da naturalmente selecciones de Bharata. Es una monografía sobre el teatro de los hindúes. Después tenemos solo el Dasharupaka, o sea, las 10 formas en la serie de la Biblioteca Índica, publicada en Calcuta, 1861-1865. Se sigue refiriendo a Wilson. Luego tenemos a Hyman, un erudito alemán, que escribió el primer artículo sobre el Natya Shastra en 1874, basándose en un manuscrito, o sea, muy, muy meritorio y muy esforzado. Y en ese artículo describió de qué iba el libro, resumió los contenidos del libro tal como le había llegado en el manuscrito que había visto. Luego tenemos a Regnault, francés, que encontró otro manuscrito y publicó algunas partes de los capítulos 15 y 16 y el capítulo 17. Es decir, los capítulos que tienen que ver con prosodia, patrones métricos y dicción. Los publicó en los anales del Museo Guimet en 1884.
Y luego siguió con los capítulos sexto y séptimo el mismo año, con el título, una obra, claro, una obra propia pero basada en Bharata, Retórica sánscrita. Retórica sánscrita. Que una de dos, o la escribió en inglés o la escribió en francés, y esto está mal transcrito porque dice Rhetoric Sanskrit, pero será Rhetoric Sanskrit, o que es lo más probable, o seguramente es un error, porque la primera palabra está en inglés. Un discípulo de Regnault, Rosset, continuó el interés de su maestro y publicó en 1888 el capítulo 28 sobre la música. Quizá por eso tiene más Rosset, claro, en 1888, seguramente por eso la parte musical de Bharata ha tenido más tradición y más ediciones entre los franceses. Seguramente Danielou conocía esta versión. Vamos a ver si en el libro aparece este año 1888 entre la bibliografía, y si no, busco directamente no aparece, pues Rosset. Yo creo que debería citarlo, ¿verdad? Esta publicación de Bharata sobre la música por Rosset, pero no, Danielou, en colaboración con Paz, no lo citan. 1888, esto es, lo publicó como contribución al estudio de la música hindú en inglés. Qué raro, por 1888. Espero que Vatsyayan no esté usando chapuceramente una bibliografía de segunda mano que ya le venía en inglés. Aquí hay algunas cosas que no encajan muy bien. Bueno, luego tenemos a Sylvain Lévy, que escribió el importante libro Théâtre indien en 1890, y que aparentemente, dice Vatsyayan, pudo manejar tres manuscritos. Luego, sí habla de la edición de Koch, pero bueno, sigue con Rosset. Rosset perseveró con su interés inicial, escribió, aquí hay una errata clarísima, Théâtre du Bharata. Esto tiene que ser un error, no tiene que ser teatro, sino tratado de Bharata, pero es una errata enorme. Tratado de Bharata sobre el teatro, texto sánscrito, edición crítica, tomo primero, parte primera. Eso lo publicó en los Anales de la Universidad de Lyon. Esto está lleno de erratas. Fascículo 40, porque pone Lyons. Annales de l'Université, está fatal, de la Universidad de Lyon, de Lugdunum, fascículo 40, 1898. Independientemente del interés que había despertado en Francia y Alemania, en Rusia, allí trabajó sobre Bharata Oldenberg, el doctor, Pandit Shivadatta y Kashinath Panduran Parab identificaron otros dos manuscritos, y sobre esta base publicaron en 1894 una edición que conocemos familiarmente como Kavyamala, la edición Kavyamala. Bueno, bastante interés. Entre 1900 y 1926 pues se publicó el comentario de Abhinavagupta, o sea, es decir, Abhinavabharati en Kerala, la primera edición crítica del Natya Shastra, fue editada por Ramakrishna Kavi y publicada en Gaikwad Oriental Series en 1926. O sea, la primera edición, como estaba diciendo, científica de Bharata es de 1926. En el prefacio de esta edición da algunos detalles sobre los manuscritos, pero no muchos, tampoco vayamos a apasionarnos, que localizó en diferentes partes de la India y en bibliotecas de Nepal. En Nepal también llega la otra edición textual de Bharata. En Nepal. Mientras que no da, es lo que digo, no da detalles completos. Habla de 40 manuscritos y dos recensiones, una septentrional y otra
meridional. Y una versión larga y una versión corta. Bueno, todo esto es muy complicado, pero estamos llegando a lo que yo he adjuntado en versión digital, una segunda edición del... Bueno, vamos a ver. Llegamos a 1956. Una segunda edición del primer volumen apareció en Gaekwar Oriental Series después de un lapso de 30 años en 1956. El editor K.S. Ramaswamy Sastry hizo un esfuerzo heroico para rellenar las lagunas, para tapar agujeros, corregir lecturas y consultar más, o al menos los mismos manuscritos que habían consultado Ramakrishna Kavi. Bueno, pues Kavi y Ramaswamy intentaron relacionar el texto verbal del capítulo cuarto, ya nos metemos en la tradición oral, Tandavalakshanam, con los relieves escultóricos. Esto es muy importante, con los relieves escultóricos de los Karanas en los Gopurams de Chidambaram, del templo de Chidambaram. Bueno, pues por lo tanto, las ediciones científicas van de 1926 a 1956. Y bueno, más ediciones. Una en Benares, no, perdón, no es Varanasi. Sí, bueno, sí, Benares, claro, Benares. Banaras, 1929, en la serie de textos sánscritos Kashi. Y bueno, la popular edición, aquí está, vamos a ver, a dónde queremos llegar. La edición más popularmente usada, la edición más universalista, más para todos, la edición más manejada y manejable es la de Manomohan Ghosh, para la sociedad asiática, para la Asiatic Society, en dos volúmenes, 1950 y 1956. Ya está. Un intento reciente, un nuevo intento ha sido hecho recientemente por otros eruditos, no identificados, o sea, son como una especie de platillos volantes. Unos eruditos no identificados han intentado un nuevo esfuerzo para editarlos en 1993. Mientras tanto, hemos tenido ediciones en Marathi, en Gujarati y Tamil. Bueno, traducción, o sea, esto es como la escoba. Vamos a clarificar el texto sánscrito leyendo la edición en tamil. Bueno, no nos pongamos estupendos. Bien, que se han buscado más documentos, etcétera, etcétera. Bueno, este volumen de la Sahitya, de la Academia Sahitya, es de 1996 y se ha reimpreso en 2003, con lo cual, bueno, digamos que es una visión bastante reciente y podemos decir, como nuestro filósofo asentado en Francia, Cornille Skitur, que nada se sabe, realmente nada se sabe, y desde luego es un papelón que te encomienden una biografía en una editorial de prestigio y que el personaje que tienes que biografiar pues no tenga vida, que es el caso. Bueno, pues vamos a estos dos fantásticos volúmenes digitalizados que yo di, Natya Shastra, traducción inglesa, por Manomohan Ghosh, doctor en filosofía, publicado por la Sociedad Asiática de Bengala en Calcuta en 1951 y el segundo volumen de 1956. Bueno, pues como ha quedado claro que esa es la edición más manejable, más fungible y está digitalizada, bueno, por si acaso yo recomendaría descargarla porque a veces hay alguna reclamación o quien la sostenía la retira, pero bueno, lo tenemos en archive.org y se puede leer con total facilidad y además de manera completamente gratuita, así que yo diría que es casi un deber. No, es un deber inexcusable para quien enseñe arte dramático, para quien esté en una facultad o conservatorio de arte dramático y quiera dar la historia y la teoría del teatro en serio, aunque claro, yo digo que para los actores cuanta menos teoría mejor. Cuanta menos teoría mejor, y si ya nos encastillamos en silogismos como lo lapta, pues eso es un desastre y además es innecesario.
quiero dar una muestra tomada completamente al azar, es decir, por donde se me ha abierto, del Tratado de Esparta,